Hola viewers, soy Ben, vuestro profesor de matemáticas aplicada a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del modelo del examen para el EBAU del curso 2024-2025. Vamos a ello. El examen lo tenéis subido en la página de la academia. Para acceder a él tendréis que ir a la sección de recursos, de ahí bajamos a los exámenes resueltos, y aquí encontraremos la sección de los modelos de examen resueltos, y nos iríamos en este caso 2025. Y vamos a empezar, lo dicho, con matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Cosas que han cambiado con respecto del examen anterior. Ahora son 4 preguntas, en lugar de las 5 que se planteaban. Por lo demás, esto ha traído en consecuencia que ha cambiado la ponderación de las preguntas, cada una de ellas vale 2,5 puntos, como puede verse, y lo que ha cambiado es cómo funciona la opcionalidad. Lo que han planteado básicamente es que la primera pregunta sea obligatoria para todo el mundo. En este caso es una pregunta de 3 apartados. Y en el resto de ejercicios se da la opcionalidad a elegir entre 2 opciones, ya sea la pregunta 2.1, 2.2, o bien la 3.1, 3.2, o bien la 4.1, 4.2. Cada una de estas preguntas se subdivide en varios apartados. Por ejemplo, tenemos que la 2.1 tiene 2 apartados, la 2.2 también tiene 2 apartados, la 3.1 tiene 2 apartados, la 3.2 tiene 2 apartados. Sin embargo, en el caso de la 4.1 y 4.2, la 4.1 tiene 3 apartados y sin embargo la 4.2 vuelve a tener 2 apartados. Por lo demás, el tipo de ejercicios son muy similares a los anteriores y lo único que ha cambiado, lo dicho, es la obligatoriedad de la primera pregunta y la ponderación de las mismas preguntas. De lo que se puede sacar en claro de todo esto es que básicamente hay que hacer un máximo de 4 ejercicios a razón de 2,5 puntos por cada uno de ellos. Comentando un poquito en detalle acerca de los ejercicios, habría que comentar un poquito en el caso del primero, que es bastante completo y aplicado con respecto a lo que se pide habitualmente. Nos dice: Hidrobio es una marca de un preparado en polvo para elaborar un suero bebible que se utiliza para retratar pacientes con gastroenteritis. El suero se prepara disolviendo un sobre de hidrobio en un litro de agua. La marca comercializa 3 tipos de sobres de sabor a naranja, fresa o limón. El contenido de cada sobre reacciona químicamente con el agua, produciéndose en esa reacción un determinado principio activo, en cantidad variable en función del tiempo, de manera que la tasa de variación instantánea de la cantidad de principio activo, medida en miligramos por hora, viene dada por la función que nos han planteado aquí. Siendo t el tiempo transcurrido en horas, desde la elaboración del preparado hasta pasadas 3 horas, la cantidad de principio activo presente en la disolución potencia, además del sabor del preparado, de forma que a más cantidad de principio, más intenso es el sabor. Y nos piden, pues básicamente, que se calcule cuál es la cantidad de principio que se tendrán pasados 60 minutos. Por otra parte, que si va aumentando la cantidad de principio activo si pasan las 3 primeras horas y cuál es el porqué. Y finalmente, que se ha observado que para conseguir que los menores de 5 años ingieran el suero más fácilmente, lo mejor es disolver un sobre con sabor a fresa y darles el primer vaso en el momento en el que el sabor de la disolución sea más intenso. ¿Cuándo le daría el primer vaso de suero a una niña de 4 años? Y determine cuál es la cantidad de principio activo en el litro de suero en ese momento. Vale, por comentar un poquito de cada uno de estos, tenemos que tener en cuenta que nos han dado la función c de t, definida como 3 medios que multiplican un paréntesis a t menos t al cuadrado entre 2. Lo que nos quiere decir es que si queremos averiguar cuál es la cantidad de principio activo que habrá pasado un determinado tiempo, en este caso 60 minutos o una hora, el punto de partida es que calculemos cuál es la integral de la función. Lo que tenemos que tener en cuenta a partir del cálculo que nos ha quedado de la integral es que nos ha quedado una constante al final del todo. Y tenemos que tener en consideración cuál sería la cantidad de ese principio activo según este periodo de tiempo. Esencialmente, si ha pasado 0 horas, habrá una cantidad de 0 miligramos de principio activo, lo cual implica que la función que se ha obtenido como la integral, la primitiva esencialmente, tendrá que estar igualada a 0. Y eso nos indicaría básicamente que la función nos quedará con que la constante que nos ha generado vale de 0, con lo cual la función con la que trabajaríamos sería realmente 3t al cuadrado entre 4 menos t al cubo entre 4. En base a eso, como nos pide que se calcule cuánto sería la cantidad de principio activo pasada una hora, 60 minutos, que es lo que nos planteaban, calcularemos la función en 1 y llegaremos a la conclusión de que son 0,5 miligramos, que sería básicamente la cantidad que quedaría pasados 60 minutos. En cuanto a si va aumentando o disminuyendo y cuál es el porqué, tenemos que tener en cuenta básicamente que nos piden que se calculen los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para eso necesitamos tener 2 cosas realmente: por una parte el dominio de la función y por otra
¿Cuáles son los puntos críticos de esa función? En cuanto al dominio de la función, tenemos que tener en cuenta que en principio es una polinómica y por tanto el dominio serían todos los reales. Sin embargo, nos han impuesto unas restricciones, que básicamente sería en un lapso de tiempo comprendido de 0 a 3 horas, por lo que el dominio realmente iría en el lapso de 0 a 3. Contando con esto, lo siguiente que tenemos que considerar es cuáles son esos puntos críticos. Tenemos la función derivada que nos dieron al principio, la tenemos que igualar a 0 y despejamos. Nos quedan dos valores, t igual a 0 y t igual a 2. Uno de ellos tendrá que corresponderse en principio con un máximo o un mínimo, con lo cual lo único que haríamos serían los intervalos de crecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que en t igual a 0 no podemos sacar ningún tipo de conclusión porque es donde comienza el dominio, con lo cual de ahí no podríamos sacar ningún tipo de información al respecto. De otra parte, en el caso de t igual a 2, vemos que la función pasa de tener una derivada que es positiva a una derivada que es negativa, es decir, que pasa de creciente a decreciente, por lo que se puede afirmar que durante las primeras 2 horas sí que aumentará esa cantidad de principio activo. ¿Y el motivo? Porque la derivada que nos ha quedado es positiva en ese intervalo de valores, en ese intervalo de tiempo. Finalmente, yendo al tercer apartado, lo que tendremos que tener en cuenta es que nos preguntan realmente cuándo se le debería dar el primer vaso. Con lo cual, lo que tenemos que pensar es, en primer lugar, que ese primer vaso se lo tenemos que dar cuando la intensidad del sabor sea la mayor posible, o que es lo mismo, sea máxima. Para eso nos tenemos que remitir al cálculo anterior. Si el punto crítico lo teníamos en t igual a 2 y vemos que pasa de ser creciente a ser decreciente, eso nos indica que en 2 tenemos un máximo. Con lo cual ya hemos localizado cuál es el periodo de tiempo en el que se tendrá esa mayor intensidad. A partir de ahí lo reemplazamos la función que calculamos inicialmente y nos quedará que se tratará de 1 miligramo, que eso será lo que tendrá 1 miligramo básicamente. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice que se responda o bien al 2,1 o al 2,2. En cuanto al 2,1 tenemos dos matrices A y B y nos pide que se calcule la matriz D tal que se cumpla que B por, en un paréntesis, de traspuesta más la inversa de A por la inversa de B sea igual a 2 veces la identidad. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que para resolver esto tenemos que despejar la matriz que tenemos entre paréntesis, o sea, de traspuesta más A elevado a menos 1. Y para eso tenemos que aplicar propiedades. Esencialmente lo que debo recordar es que si multiplico una matriz por su inversa, y de eso se infiere que puedo multiplicar a una inversa por una matriz, sucederá que me quedará la identidad. Y cuando se multiplica una matriz cualquiera por la identidad, me queda esa matriz cualquiera. Partiendo de esta idea, a la izquierda teníamos la matriz B, pues a la izquierda de todo lo multiplicaríamos por la inversa de B. Y eso se ha agregado después a la izquierda de la igualdad. Por otra parte, a la derecha tengo la inversa de B. Multiplicamos entonces a la derecha del todo por B, y eso se lo agregaríamos a la derecha del todo. Con esto lo que ha sucedido es lo que comentábamos, tenemos la identidad a la izquierda y a la derecha, y lo que tenemos la inversa de B por 2 veces la identidad por B, podemos permutar el orden de las matrices porque, recordemos, cuando se multiplica la identidad por una matriz cualquiera, nos queda dicha matriz cualquiera. Lo que ha sucedido aquí esencialmente es que esto lo podemos aplicar a los dos lados de la igualdad, con lo cual juntamos la identidad de la izquierda con la identidad de la derecha, nos queda identidad al cuadrado. Al hacer la permuta nos quedaría 2 veces por la identidad por la inversa de B por B, que eso se convierte en la identidad, y de ahí nos quedaría esencialmente que sería la matriz, entre paréntesis, la traspuesta de D por la inversa de A por la identidad al cuadrado igual a 2 veces la identidad. La identidad al cuadrado nos da la identidad. Y multiplicando la matriz de identidad por cualquier otra matriz nos da esa matriz cualquiera, con lo cual se nos convierte realmente en D traspuesta por la inversa de A, perdón, más la inversa de A, es igual a 2 veces la identidad. Por lo tanto, D traspuesta será 2 veces la identidad menos la inversa de A. Con lo cual necesitamos tener dos cosas. Por una parte, la matriz de identidad, que es el de tener memorizada, y por otra, la inversa de A. Calculamos la inversa, en este caso se ha recurrido al método de determinantes, y seguidamente reemplazamos los valores. Y llegaríamos a la conclusión de que esa matriz de traspuesta sería 3 medios 0 menos 3 medios 3. En cuanto al apartado B, nos pide que se calcule a la cuarta a partir de que la matriz A verifica que A cuadrado es igual a más 2 veces la identidad. Aquí tenemos que hacer aplicación de propiedades de las matrices y esto combinarlo además con entidades notables. Esencialmente lo que sucederá es que si yo tengo A a la cuarta lo puedo descomponer con A cuadrado por A cuadrado. O lo que es lo mismo, A al cuadrado todo a su vez elevado al cuadrado. O sea, me dijo que A cuadrado era igual a más 2 veces la identidad.
Si resolvemos esto aplicando las identidades notables, nos quedaría a cuadrado más 4 veces la identidad más 4 por a por i. Si simplificamos, nos quedará, por una parte, que tenemos que de la identidad al cuadrado se quedará en identidad, con lo cual tendríamos 4 veces la identidad. Por otra, más 4 por a por la identidad se quedará en matriz 4a, y tenemos 3 veces al cuadrado, con lo cual podemos reemplazar nuevamente por dicha matriz. Con lo cual, ya dejándolo agrupado, nos quedaría 5 veces la matriz A más 6 veces la identidad. Sabiendo esto, y que a la cuarta equivale esencialmente a esta relación, reemplazamos las matrices A e identidad y llegaríamos a que la matriz a la cuarta que se buscaba sería 16, 15, 0, 1. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice: se considera el siguiente sistema de ecuaciones lineales dependiente del parámetro real A. Nos pide que se discuta el sistema en función de los valores del parámetro A. Muy clásico el ejercicio. Y por otra parte, que se resuelva el sistema a partir de un valor concreto de A. También muy clásico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Como siempre, aquí lo más recomendable es que recurramos a aplicar los determinantes. Vamos a tomar la matriz por las ecuaciones que nos dieron, vamos a, sobre eso, pasar de esas ecuaciones a la matriz ampliada, calculamos el determinante de la matriz A, lo igualamos a 0 y despejamos el parámetro que tenemos aquí, que en este caso nos quedaría que o A es 0 o A es 1, y a partir de ahí discutimos, en este caso, como son dos soluciones, 3 casos. Si A es diferente de las soluciones que tenemos, es decir, diferente de 0 y de 1, el sistema tiene solución, es compatible determinado. En cuanto al siguiente caso, habría que tener en cuenta el valor de A, que nos ha quedado para A igual a 0, reemplazamos la matriz original, y lo que nos encontramos aquí esencialmente es que tenemos una proporcionalidad entre las columnas 1 y 2, perdón, 1 y 3, lo cual nos indica que el determinante de la matriz A será igual a 0, habría que desechar una de las dos columnas, ya sea la primera o la tercera, y escoger un menor complementario. Al hacer ese menor, vemos que el determinante que nos queda es diferente de 0. Por lo tanto, el rango de la matriz que nos queda sería 2. Después de esto, reemplazaríamos la columna de soluciones en el hueco de la tercera columna. Tenemos que descartar siempre una columna y reemplazar las soluciones en el hueco de la columna que se descartó. Y al hacer la solución nos quedará que el rango de la matriz ampliada es 3. Por tanto, como los rangos no coinciden, el sistema es incompatible, no tiene solución. Y finalmente, para cuando sea igual a 1, nos quedará que el determinante es igual a 0. En este caso, como no se aprecia que haya ni ninguna fila ni ninguna columna con ceros ni ninguna proporcionalidad, hay una combinación lineal que no es evidente dónde está, pero existe. En cualquier caso, eso es lo que provoca que el determinante nos quede que sea 0. En base a eso, buscaríamos un menor complementario y veríamos que en ese menor nos queda que el determinante es, pero que el rango es 2. Seguidamente, si repetimos la jugada, en este caso importante, cuando tenemos una combinación lineal podemos descartar cualquiera de las columnas, se ha optado por descartar la segunda. Si reemplazamos la segunda columna, veremos que se vuelve a repetir la situación, que el determinante es igual a 0 y en consecuencia que habrá que buscar un menor complementario. Podemos utilizar el mismo menor que antes y llegaríamos a la conclusión de que la matriz ampliada, importante, aquí tendría que estar esta matriz con asterisco, pequeña rata, tendrían que estar los dos rangos, que son iguales, o sea, el rango de la matriz A y el de la ampliada es 2, sin embargo es menor que el número de incógnitas, 3, por tanto el sistema es compatible indeterminado, tiene soluciones infinitas. Partiendo de esta idea, tenemos entonces que resolver el sistema para cuando A sea igual a 1, o sea, para cuando nos queda que es un sistema compatible indeterminado. Tenemos que ver en primer lugar cuál sería la relación que tenemos aquí, pues un poco para hacernos una idea. En este caso lo que podemos hacer es intentar forzar que nos aparezcan ceros. La forma de hacerlo, pues vamos a modificar en este caso las filas 2 y 3 con respecto de la fila 1 y nos quedaría básicamente que tenemos que la fila 2 y la fila 3 son proporcionales entre sí. Con lo cual, en base a eso, lo que tendríamos que hacer es plantearnos cuál va a ser la resolución de las ecuaciones. Sabemos que como nos han quedado 3 ecuaciones de las cuales 2 son diferentes y 2 soluciones de las cuales 2 son diferentes con respecto a esas ecuaciones, tenemos que descartar una ecuación y sobre eso reemplazar una de las variables. En este caso, pues, se ha optado por descartar la tercera ecuación y se ha considerado como variable lambda, como solución genérica, la y. A partir de aquí, lo que habría que hacer es primero reconvertir el sistema de ecuaciones a un sistema que tenga 2 ecuaciones con las mismas 2 incógnitas
y en base a eso despejar las variables que nos faltan, despejar la z y la x. Con lo cual la conclusión a la que se llegaría es que x será igual a 2 menos lambda, y será igual a lambda y z será igual a 2 lambda menos 3. Importante aquí, hay que recordar que cuando hagamos la elección de cuál va a ser la variable que vamos a considerar como lambda, tenemos que tener en cuenta que en función de cuál sea la que escojamos, las soluciones que nos quedarán van a variar. Y eso lo único que indica es que son varias posibilidades que nos van a dar las mismas soluciones válidas. Es decir, que si hemos decidido considerar la x o la z como lambda, es igualmente válido. Tenemos eso en cuenta siempre, cuidado. Pasando al tercer ejercicio, nuevamente de elegir uno de los dos, nos dice: una comunidad autónoma española quiere evaluar el nivel de compromiso con el reciclaje de sus ciudadanos y ciudadanas. Para ello se realiza un estudio en 2 municipios seleccionados al azar. En la pregunta 3.1 nos dice: en el primer municipio, la proporción de personas comprometidas con el reciclaje es de P igual a 0,7. Se toma una muestra aleatoria simple de 600 personas en dicho municipio y nos pide que se determine el número de personas esperado que no estarán comprometidas con prácticas de reciclaje. Y por otra parte, que a través de la aproximación por la normal, que se calcula la probabilidad de que el número de personas comprometidas con el reciclaje esté entre 408 y 432, ambos inclusive. Vayamos por partes. Nos han dicho en el ejercicio que la probabilidad de que la gente quiera tomar prácticas de reciclaje es de P igual a 0,7, de lo cual se infiere que la probabilidad de que no se quieran realizar prácticas de reciclaje sería Q, siempre definido como 1 menos P, Q igual a 0,3. Esto sabemos que es así porque se trata de una variable binomial. Tenemos una probabilidad y una muestra asociada a esa probabilidad. Y además, el suceso del que estamos hablando es una dicotomía, es algo que o se produce o no se produce. Partiendo de esta idea, entonces, ya sabiendo que trabajamos con que Q es 0,3, podemos calcular lo que nos piden, el número esperado, que sería básicamente la media. Multiplicaríamos a Q por N y nos quedaría que de ser 0,3 por 600 saldrían 180, con lo cual se esperaría que hubiese 180 personas que no quieran asumir prácticas con el reciclaje. En cuanto al apartado B, para calcular la probabilidad, pues tenemos que tener en cuenta en primer lugar que, como la muestra es grande, tenemos que aplicar la aproximación a la normal. Primero necesitamos determinar cuál sería la media y en base a eso necesitaremos luego tener la desviación típica. La media la podemos inferir realmente a partir del cálculo que hicimos antes. Si teníamos que había 600 personas en total y 180 no tenían prácticas con el reciclaje y nos hacen referencia a quiénes son los que sí que están comprometidos, la diferencia, es decir, de 600 menos 180, 420 personas, sí estarán dispuestas a tomar prácticas de reciclaje. Luego, en base a esto, considerando que hay 420 personas que sí que en media estarían dispuestas a aceptarlo, solamente tenemos que preocuparnos por calcular la desviación típica, la raíz cuadrada de P por Q por N. Y nos quedaría que serían de aproximadamente 11,225. A partir de aquí, primero planteamos el suceso que nos piden. En este caso, como estamos aplicando una aproximación de la distribución normal, se debe tener en cuenta que es necesario aplicar la corrección de continuidad de Yates. En este caso se restaría 0,5 al de la izquierda y se sumaría 0,5 al de la derecha porque está comprendida entre dos valores. Luego, partiendo de esta idea, lo siguiente que haríamos es una tipificación. Planteamos la diferencia del mayor valor menos el valor menor, es decir, el de la derecha menos el de la izquierda. Se calcula Z y en base al cálculo de Z tenemos que plantearnos si lo podemos consultar en la tabla o no. La regla general es que para que se consulte la tabla, Z tenía que ser un número negativo, perdón, un número que fuera menor o igual y que fuera positivo. Cuando veamos que nos queden negativos hay que hacer conversiones. Esencialmente tenemos en el número de la derecha Z menor o igual que 1 con 11, no hay que hacer nada. Sin embargo, el de la izquierda, Z menor o igual que menos 1 con 11, tenemos que hacer cosas. Primero lo pasamos a positivo, esto provoca que cambie la polaridad de la desigualdad, pasa de menor o igual a mayor o igual, y en base a eso lo plantearemos luego como 1 menos, y cambiamos de nuevo el signo de esa desigualdad. A lo que llegaríamos entonces es que nos queda que la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 1 con 11 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 con 11 se definiría como en un conjunto 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1 con 11 menos la probabilidad de que Z sea 1 con 11. Sobre esto se busca el valor crítico que va asociado a que Z sea 1 con 11, es decir, 0,8665,
Y sobre eso hacemos el reemplazo. Nos queda que esto sería de aproximadamente 0,733, o lo que es lo mismo, un 73,30%. Y esa sería esencialmente la conclusión. Que la probabilidad de que el número esperado de personas sea entre 408 y 432 personas, ambos inclusive, es de un 73,3%. Pasando al siguiente apartado, nos dice, en el segundo municipio, se tomó una muestra aleatoria siempre de 450 personas, de las cuales 351 se declaran comprometidas con prácticas de reciclaje. Obtenga el intervalo de confianza del 90% para la proporción de personas del segundo municipio comprometidas con prácticas de reciclaje, y por otra parte, asumiendo que la proporción poblacional de los comprometidos con el reciclaje esté en el segundo municipio de P igual a 0,8, determinar el tamaño mínimo necesario para que de una muestra de muestras para garantizar que con una confianza del 95%, el margen de error de estimación no supera el 3%. Vayamos por partes. Nos piden que se calculen intervalos de confianza para la proporción, básicamente, en el apartado A. Por lo tanto, necesitamos tener en primer lugar cuánto es P muestral, que esto se calcularía como la condición K que tiene esa muestra, es decir, 351 entre la muestra 450. Nos queda que P sería 0,78. En consecuencia, Q muestral sería de 0,22. En base a eso, necesitamos luego determinar cuál es el valor crítico que estaría asociado a que el nivel de confianza sea del 95%. Esto lo haríamos mediante este cálculo y llegaríamos a que ese valor crítico sería de 0,95. La Z que está asociada a que ese valor sea de 0,95 es de 1,645. Luego, teniendo ya estos tres datos, podemos calcular el intervalo de confianza. Tomaríamos la proporción muestral y le sumamos y restamos el error de estimación, que sería básicamente z alfa medios por la raíz cuadrada de P por Q por N. Perdón, entre N. Y nos quedaría básicamente que sería esta proporción más menos 0,0321, lo que es lo mismo entre 0,7479 y 0,8191. Lo cual quiere decir que el intervalo de confianza para las personas que en el segundo municipio están comprometidas con prácticas de reciclaje estará comprendida entre un 74,79% y un 81,21%. En cuanto al apartado B, nos dice que asumiendo que la proporción poblacional de los comprometidos con el reciclaje en este segundo municipio es de 0,8, que se determine el tamaño mínimo necesario de la muestra de las personas para garantizar con un nivel de confianza del 95% que el margen de error de la estimación no supere el 3%, ¿vale? Pues tenemos que calcular el tamaño de la muestra a partir del error de estimación, que era literalmente la parte que se sumaba y se restaba a esta proporción. Partiendo de esta idea, podemos hacer el despeje del tamaño de la muestra a partir de ese error. Aquí necesitamos tener entonces z de alfa medios, que tenemos que sacarlo a partir del nivel de confianza del 95%. El error nos lo dieron de 3%, 0,03. P nos lo dieron 0,8, con lo cual de ahí tenemos que calcular Q, que sería en este caso 0,2. En cuanto al error, al igual que, los z alfa medios, al igual que antes, considerando el nivel de confianza del 95%, se busca el valor crítico asociado, que sería de 0,975, y para ese valor crítico z es de 1,96. Con lo cual, reemplazando todo, llegaríamos a que nos queda que sería de aproximadamente 682,95. Aquí importante, la muestra tiene que ser siempre números redondos y siempre redondeados al alza, con lo cual serían realmente 683. Con lo cual, el tamaño mínimo que tenemos que mirar para que el error no supere el 3% con la confianza del 95% sería de por lo menos 683 personas. Pasando al último ejercicio, nos dice: de los sucesos A y B, sabemos que la probabilidad de A unión B es igual a 1, que la probabilidad de B es de 0,8 y la probabilidad de A complementario es 0,55. Nos pide que se calcule A condicionado a B, el complementario de B condicionado a A y probabilidad de que no suceda A y suceda B. Vayamos por partes. Para poder calcular el complementario tenemos que recurrir básicamente a probabilidad condicionada en este caso. Básicamente sería la intersección de con B entre la probabilidad de B. A partir de aquí tengo que ver qué datos tengo. La probabilidad de B me la han dado, con lo cual, genial. Sin embargo, la intersección no la tengo, luego tengo que calcularla. Para eso necesito tener tres datos como son: el de la unión, que me la han dado, el del suceso B, que me la han dado, y el del suceso A, que no me lo han dado directamente, me han dado su complementario, pero hay que recordar
que el complementario de un suceso es siempre 1 menos la probabilidad de dicho suceso. O sea, si el complementario de B es de 0,55, su complementario, es decir, probabilidad de suceso A, es de 0,45. Con lo cual, reemplazando todo, veríamos que la intersección de A con B nos vale 0,25. A partir de aquí, reemplazaríamos la intersección de A con B entre el suceso B y nos queda que esto es de 0,3125, lo que es lo mismo que la probabilidad que se busca sería de 31,25%. En cuanto al apartado B, nos pide que se calcule el complementario de B con respecto de que se produzca el suceso A. Aquí, pequeño detalle, esto ha sido una pequeña rata que tendría que aparecer lo mismo que el anterior, pero vamos, que no nos preocupemos, que en el PDF esto lo encontraremos corregido. Pero lo he dicho, que queremos calcular la probabilidad de que no se produzca el suceso B condicionado a que se produzca el suceso A. Es decir, que se produzca A y no se produzca B simultáneamente, dividido que se produzca el suceso B. Pero el suceso A. El suceso A lo tenemos ya calculado del apartado anterior. Con lo cual lo que tenemos que determinar es cuál es la probabilidad de que se produzca el suceso A y no se produzca el B. Esto es una diferencia de sucesos. Esto es literalmente la probabilidad de que tomemos el suceso A y le restemos lo que tiene en común con B, que sería la intersección. Es decir, de 0,45 le restamos 0,25 y nos queda 0,2. Partiendo de esta idea entonces, calcularíamos 0,2 entre 0,45 y nos queda que esto vale pues 0,44, lo que nos pedían básicamente. Y yendo al siguiente apartado, queremos calcular la probabilidad de que no se produzca A y se produzca el suceso B. Esto sería otra diferencia de sucesos, en este caso, que se produzca el suceso B menos lo que tiene en común con A, que es la intersección. Es decir, de 0,8 le restamos 0,25 y esto nos queda 0,55. Y ya lo tendríamos. Y finalmente el último ejercicio nos dice: en los premios Grammy Latino se sabe que el 40% de los artistas nominados a la categoría de mejor álbum del año han sido dúos. El 30% son grupos musicales más de 2 artistas y el 30% son solistas. Además, se ha observado que el 20% de los dúos, el 15% de los grupos musicales y el 25% de los solistas nominados han ganado el premio al mejor álbum del año. Eligiendo al azar un artista nominado al mejor álbum del año y sabiendo que en este concurso los artistas solo pueden presentarse por una de las 3 categorías musicales, calcula la probabilidad de... Pues nos pide básicamente que por una parte haya ganado el Grammy Latino y por otra que dicho artista sea solista, sabiendo que ha ganado el Grammy Latino. Punto de partida. Antes de hacer cualquiera de estos apartados necesitamos plantear un árbol de probabilidad. No es obligatorio, pero ayuda. Vamos a definir los sucesos A, B y C, siendo A que sea un dúo, B que sea un grupo musical y C que sea un solista. Y por otra parte el suceso G que haya ganado el premio. En base a esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que la probabilidad es de 0,4, la de B 0,3 y la de C también 0,3. Y luego la probabilidad de que, sabiendo que es en este caso un dúo, haya ganado es de 0,2, que no haya ganado 0,8, que sea un grupo musical y sabiendo eso que haya ganado es de 0,15, que no lo haya ganado 0,85 y que sea solista y en base a eso lo haya ganado sería 0,25 y en caso contrario 0,75. Y en base a eso podemos resolverlo. Para calcular lo que nos pide en el apartado A tenemos que recurrir al teno de la probabilidad total, es decir, considerar que la probabilidad de que se produzca el suceso G depende de que antes se haya producido A y G, o bien B y G, o bien C y G. Esto lo plantearíamos esencialmente con la probabilidad del suceso A por la probabilidad de que se produzca el suceso G si se produjo el suceso A, más lo propio que los sucesos B y C. Y llegaríamos a la conclusión de que esto es de 0,2 o lo que es lo mismo un 20%. Por tanto, la probabilidad de que se gane el premio es de un 20%. Y en cuanto al apartado B, que nos pide que, sabiendo que básicamente lo ha ganado sea solista, esto es una condicionada. Esencialmente, que cumpla el requisito C, ser solista, sabiendo que lo ha ganado, es decir, del conjunto de los ganadores, en cuanto se da simultáneamente que sea solista y haya ganado. Pues básicamente haríamos la probabilidad de que sea solista por la probabilidad de que gane siendo solista y llegaríamos a que esto es de 0,375 o lo que es lo mismo un 37,5%. Y esto sería todo el examen. Como podéis ver, el tipo de preguntas no es que sean muy complicadas, son muy parecidas en general a lo que se pregunta en años anteriores. Y sí que es cierto que tienen bastantes visos de que vayan a poner alguna pregunta que sea un poco más aplicada a la realidad y que sea un poquito más de pensar. Que muy probablemente se trata del primer ejercicio. Por lo demás, esto sería todo.
Espero que os haya sido de ayuda. Nos vemos.